Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos el camino de la Pascua, hemos celebrado la gran fiesta de la misericordia divina y hoy la iglesia nos propone la vida del evangelista, discípulo, seguidor de Jesús, Marcos, evangelista. La iglesia nos propone hoy un evangelio tomado de él, el evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe en el entendimiento de esta escritura y digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ilumínanos, santifícanos con tu presencia, Santo Espíritu de Dios, para que tengamos la fuerza de Marcos Evangelista y demás discípulos que en las primeras comunidades llevaron tu palabra a todos los confines de la tierra. Amén. ¿Qué dice el texto? Hoy es tomado desde la parte ya final del evangelista Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. ¿Qué habla? ¿Cuál es el mandato de Jesús? ¿Dónde tienen que ir? ¿Qué pasará con el que crea, no crea? ¿Qué habla del bautismo? ¿Qué pasará con las señales que mostrarán aquellos creyentes? ¿Y qué vino después? Que celebraremos a los 40 días después de la Pascua. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Y qué hicieron ellos después? Al final del evangelio que nos narra. ¿Y qué va pasando con cada uno de estos que van actuando en el nombre del Señor? Como siempre, varias lecturas, lo recomponemos con la mente, lo bajamos de la mente al corazón, miramos detalles, personajes, palabras, actitudes, gestos, palabras de Jesús, reacciones de los demás. Como siempre, demos un primer momento detallado y amplio. Segundo momento, meditación. La fiesta hoy reconoce la vida y obra de un hombre grande en la iglesia, de uno de esos primeros discípulos que llegó a ser evangelista, que puso por escrito la buena noticia, el Evangelium, la buena noticia de lo que Jesús hizo. Porque Marcos es más narrativo que poner discursos, los discursos los maneja mucho más Mateo. Marcos presenta muchos detalles y de una forma como de alguien que ve y narra pictóricamente hasta unos pasajes como muy llamativos. Marcos tiene eso y es el evangelio más corto y ha sido seguramente donde otros han bebido también para dejar puesta la palabra de Dios. Por eso, aunque es el segundo en cuanto a ubicación, dicen los expertos que es el primero que se escribió. Pero Marcos, la historia de la iglesia nos lo muestra como hay varias opiniones de quién es Juan Marcos, unos lo llaman así, otros Marcos. Resulta que algunos lo dicen que es hijo de la casa donde Jesús se reunía al principio en la última cena y de allí ya va creciendo y después termina acompañando en el primer viaje apostólico a Pablo y a Bernabé. En el segundo viaje, Pablo quiere ir y Marcos no quiere ir y entonces hay una división y Bernabé ya no está con Pablo por esa situación de que Marcos en algún momento no quiere ir y vuelve a su patria. Pero después aparece otra vez como colaborador de Pablo más adelante. Otros han dicho que este mismo es hijo de Pedro, porque Pedro hoy, ustedes ven la primera lectura, es bueno que lo miren, y la lectura de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14, termina diciendo los saludos de también Marcos, mi hijo, de unos saludos que al final llama a Marcos su hijo. Entonces hay varias versiones. Esto no cambia la fe, estos son propuestas que se dan en el tiempo. Jesús va permitiendo algunas almas místicas, que son almas que se unen a la pasión de Jesús y van viendo detalles de la vida de él. Para mí, Marcos, evangelista,
es nada más ni nada menos uno que era niño cuando Jesús existió, que Jesús le permitió a Pedro tomarlo como hijo, porque Pedro y su esposa Porfiria no podían tener hijos. Acuérdense que el Evangelio habla de la suegra de Pedro. La esposa de Pedro se llamaba Porfiria y no podían tener hijos. Y en algún momento hay un niño que quedó huérfano porque sus padres y sus hermanitos murió en un derrumbe. Y ese niño tenía a su abuelo que trabajaba con un fariseo que era muy cruel. Y el abuelo ya estaba muy mayor y en algún momento entonces Jesús le dice al abuelo que él se queda con el niño. Y Pedro empieza a insistirle que le deje a Pedro ser papá. Pedro está que se muere de las ganas de ser papá y no había podido serlo. Y empieza y Jesús le va diciendo que no. Jesús sabe que Pedro va a tener un trabajo fuerte más adelante. Pero por intercesión de la Santísima Virgen María, Jesús le permite a Pedro quedarse con el niño, como si fuera el hijo de él y de Porfiria, y criarlo. Porque Pedro muy astutamente, cuando él le había dicho que no, se va donde María. Y entonces Jesús, un poco riéndose, como tan astuto Pedro sabe cuál es la debilidad mía, las peticiones de mi madre, y bueno, le deja quedarse con el niño. Ese niño después se muere el abuelo de él también, que trabajaba con este cruel fariseo llamado Doras, y este niño desde muy pequeño, 8 o 10 años, empieza a compartir con Jesús en algunos momentos y con Pedro en algunos momentos apostólicos, pero mantenía más con Porfiria, su mamá, en Betsaida. Va pasando el tiempo y el niño va creciendo. El niño se llamaba Yabes, pero cuando después cambió, le dieron un nombre nuevo, Marciam. Marciam era el nombre, es una forma de pronunciar. Y más adelante le pusieron Marcial, porque un niño romano lo mataron por una situación que acaeció antes de la muerte de Jesús, y entonces le terminaron dando este nombre de Marcial. Se dice que cuando ya Jesús entonces ascendió al cielo, pues el niño fue creciendo al lado de Porfiria, la mamá, y Pedro digamos que, y eso sí es verdad, se ha dicho que el Evangelio de Marcos es todo el testimonio de Pedro. Es el más corto, pero es el testimonio del apóstol Pedro porque su hijo lo ha puesto por escrito. Y esa es como una pequeña narración y ubicación en ese contexto, que eso permite algo que Dios ha permitido, un conocimiento de una mística de quién es este niño llamado Marciam, que terminó llamado Marcial, y con el tiempo Marcos Evangelista, que terminó viviendo en Alejandría, en el norte del África, en Egipto, y se dice que fue obispo allí y allí murió. Por eso la iglesia copta de los egipcios, copta, lo tiene como patrono. Después se dice que se trasladaron sus restos a Venecia y por eso en Italia lo llaman el patrono de la ciudad. Es más o menos como un relato, pero de niño compartió con Jesús. Y ya llegando a una preadolescencia pudo vivir allí a los 12 años como una presentación allá, como cuando a Jesús lo presentaron ya a los 12 años, y fue siempre agradecido de María Santísima y de Jesús, y lógicamente honró a Pedro y a Porfiria como sus padres, y Pedro se fue a evangelizar y siguieron unidos. Después él salió para el norte del África y los dos fueron mártires, tanto Marciam, llamado después Marcos, y Pedro en Roma, crucificado de cabezas. Es un poco la narración. Pero ¿qué nos muestra Marcos? Muchos detalles de la vida de Jesús, narrados como hechos y muy anecdóticos y muy llamativos. Y termina hoy el Evangelio, para que hagamos nuestra lección divina, diciendo cómo el mandato de Jesús, y él lo tiene claro, Marcos lo escuchó de parte de los labios de su papá Pedro. Marcos, cuando compartió con Jesús, entendió todo este mensaje del Evangelio, y que dice: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Esa es la consigna, para eso existe la iglesia, para evangelizar. Nos lo ha dicho Evangelii Nunciandi de Pablo VI, una encíclica o una carta más bien, para que nos invita a la evangelización, y ese es el vivir de la iglesia, ir y anunciar la buena noticia a toda la creación, el Evangelio. Entonces empezamos a meditar ustedes y yo hoy. Marcos, creado en un fuerte seguimiento de Jesús, nos invita hoy a ir a todas partes. Hago un paréntesis. La narración primera que llamé a uno Juan Marcos sí existió, pero era distinto, y es uno que era hijo de los que cuidaban la casa donde se celebró la última cena, que no era de ellos, era de Lázaro, que le había prestado a Jesús para la última cena, y en algún lugar había vivido María, en un lugar grande del Getsemaní,
Y allí estos dos que cuidan la casa tenían un hijo que se llamaba Juan Marcos, en aquel momento también ya era un poco más adolescente y después perteneció al primer grupo de los apóstoles y efectivamente estuvo con Pablo y Bernabé, pero ese es uno. Yo les hablo de otro niño que Jesús le permitió tener a Pedro como hijo y ese es el que estamos hablando. Y él entonces comprende el mandato misionero, vayan a todo el mundo y lo dejas preso al final. Y el que cree y se bautice se salvará y el que se resista a creer será condenado. Y esto parece fuerte, pero nos anuncia que esto es una decisión. A todos se les invita a ser hijos de Dios, a todos se les comparte el mensaje de la salvación. Está en nosotros creer o no creer. Claro, ya Dios sabrá cómo, a quienes les llegó la noticia, cuál fue la intención del corazón y Él sabrá cómo. Pero aquí lo importante es que el que crea será salvo. Y el que se resiste y resiste y resista, se puede decir, es que no quiso participar de este don de Dios. Inclusive en otras religiones o en otras situaciones, pues lo importante es no cerrarse totalmente a la mejor noticia que se nos ha dado. Y empieza Marcos a decir, les acompañarán estos signos. Y él ha sido testigo, si hasta la sombra de Pedro nos ha nombrado este domingo de misericordia en una de las lecturas, pasaban y los enfermos se curaban, pues exceden todos estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y veneno mortal no les hará daño. Lo vemos en Pablo, que también le pasaron cosas como esas. Y a los primeros evangelizadores. Es algo real. Pero esto va más allá inclusive de estos datos y es que el que crea y tenga esta intención de llevar el evangelio tiene una fuerza y una gracia que aún las dificultades no lo pueden como quitar la fuerza de seguir adelante, porque tiene el respaldo de Dios, de quién como Dios, de seguir toda la presencia de Él. Estos signos muestran a alguien que es creyente, tiene un respaldo grande, nada más ni nada menos que del Señor. Y después asciende Jesús al cielo, nos lo narra hoy el Evangelio. Jesús sube al cielo y se sienta a la derecha de Dios. Es decir, ya todo está consumado. Jesús ha dejado en manos de la iglesia y la iglesia en manos del Espíritu, y de estos 12 que fueron modelados, y de los 12, los 72 discípulos, entre ellos Marcos, ha venido a dejar detalles claros de la vida de Jesús, y termina diciendo entonces cómo estos se fueron a pregonar después de la ascensión al Señor por todas las partes. Los vemos llegar a Samaria, después al Asia Menor, toda Turquía, con Pablo y Bernabé, después pasan a Grecia, Macedonia, Grecia, y después pasan a Italia y llegarán a Iberia, a la península ibérica, y así después llegarán al mundo nuevo, después con el descubrimiento de América, etcétera, y después a los confines también del Asia, a Filipinas y otros lugares, y esto se ha ido cumpliendo. Se fueron a pregonar el evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Las señales del que cree y que dice, entra Señor en mi vida, yo me entrego totalmente para que te conozcan y te amen, y viene el respaldo de Dios. Marcos es un hombre valiente, es un hombre que se forjó en dificultades primeras de la vida, que vino un respaldo de Dios, como se los expliqué, ha venido a tener una familia. Pedro lo ha querido con todo el corazón y es como el hijo salido de sus entrañas. Lo vemos hoy en la primera lectura. Mediten esta carta de Pedro, que Pedro lo llama a su hijo, y toda la narración del evangelio son lo que Pedro ha visto como testigo también de estos hechos que él compartió con Jesús, y algunos pequeños que él, siendo niño y ya preadolescente, alcanzó a compartir con Jesús. Que ustedes y yo veamos que Jesús es un hombre real, que lo que dijo está corroborado en estas versiones del evangelio. Hoy con uno de los que hablan de parte de Dios, porque escribieron lo que hizo y lo que enseñó. En este caso, Marcos, lo que hizo Jesús en su vida pública, 3 años de vida pública, en la narración de cómo ha muerto, y después la narración de la resurrección, que es lo que estamos viviendo en este tiempo de Pascua. Pidámosle a Marcos que como él tengamos este espíritu misionero, que vayamos a todo el mundo, que creamos verdaderamente, que sabemos que Jesús ha ascendido al cielo y que la iglesia sigue con la fuerza del Espíritu Santo, y que no tengamos miedo, porque si creemos, Dios nos acompañará con su presencia y las señales del amor, del miren cómo se aman, otras señales verdaderas de aquel que es un verdadero discípulo del Señor Jesús. No solo los sacerdotes, todos somos enviados, los laicos también. Que haya muchos Marcos hoy, que a través de la palabra muestren a quién es el mejor noticia de la vida, el Señor Jesucristo. Que ustedes y yo hoy como Marcos nos llenemos de un celo apostólico,
de un querer ir a todos los lugares. Hay un mandato misionero claro hoy. Así lo entendió Marcos y lo entendió Pedro. Y en la relación entre padre e hijo ninguno se opuso a que se diera la vida. Cada uno después de compartir su vida, uno estaba en Roma, el otro terminó estando, dice la historia, en Alejandría. Compartirían dentro de muchos momentos y cuando llegó el momento cada uno supo dar su testimonio ya con la sangre. Lo dio primero Marcos con la escritura, que escuchó de Jesús, del relato del Pedro y el Espíritu que le puso toda esta fuerza para escribir, y después la rubricó, o más bien la firmó con dar la vida por el Señor Jesús, y Pedro también lo hizo a su manera. Hoy podamos creer, escuchar y creer. Y en el creer, ver los signos del Dios que pasa por nuestra vida, nos acompaña y nos respalda. No tengamos miedo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por la vida de San Marcos Evangelista. Enséñanos hoy a creer y a ir al mundo entero. En este ir al mundo entero se refiere a nosotros también, a nuestro lugar de residencia, nuestro lugar de trabajo, nuestros sitios, lugares, contextos cotidianos donde nos movemos siempre. Que todos puedan ver tu presencia en medio de nosotros. Que nuestra vida sea un total anuncio. Que podamos sentir tu respaldo con hechos claros de tu presencia en nuestra vida. Que podamos demostrar que nuestra alegría, nuestro gozo es porque estás resucitado y caminas hoy también con tu iglesia. Que como Marcos no tengamos miedo ante la predicación y que vayamos, y si hay que dar la vida, la demos. En el día a día, en la cotidianidad, en las asechanzas, en la cruz cotidiana, pero también inclusive si hay que derramar la sangre, lo podamos hacer con tu gracia. Podamos hoy ver una luz de este evangelio que ha sido escrito como el primero de todos, para que podamos tener un testimonio escrito de lo que tú hiciste, de lo que tú dijiste. Enséñanos a leer la palabra que ha quedado inspirada en el evangelio de Marcos, para acercarnos a ti, conocerte más, y que como Él podamos ir y cumplir tus mandatos. Amén. Cuarto momento, la acción. Aquí me mueve hoy el evangelio y la vida de San Marcos. Este mandato, vayan al mundo entero. Yo voy todos los días con la fuerza de Jesús a vivir mi trabajo, a vivir el día de mi familia, a vivir los contextos cotidianos. ¿Qué tengo que hacer para que mi día a día se llene de ese ir en nombre de Jesús? ¿Qué tengo que hacer para enamorarme de la palabra escrita? Qué bueno hoy mirar como la estructura del Evangelio de Marcos, cómo está escrito, algún pasaje, aparte de este que nos da hoy, o quedarnos en este y sacarle más detalles y profundizarlo y saborear aquello de los signos. ¿Qué signos ha visto usted en su vida que han dicho cuando usted ha aceptado a Dios y Dios le ha dicho, aquí estoy respaldándolo, porque usted ha creído y me ha aceptado? Cada uno en su historia personal conoce estos detalles. ¿Cómo más lo puedo seguir llevando a todos? En los 4 puntos cardinales, en el contexto de vida que tenemos, ¿cómo haremos? Gracias por todos los comentarios ahí en el final del chat. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.